Nos circunscribimos hablando sobre un ataque también que se produjo en Haití, en una de sus comunidades, específicamente en la zona de, aquí lo tengo, bueno, en dos zonas importantes donde los pandilleros tienen acceso en las últimas 48 horas. Aquí está en la zona de Dieu. Es un lugar en Haití donde se encuentra todos los que están a favor de Jimmy Chericiero, alias Barbecue, Puerto Príncipe, entre ellas Kenskoff, y las alturas de Puerto Príncipe, donde están repeliendo a las bandas armadas. ¿Qué podemos decir sobre esto? Y es lo siguiente. Uno, en Haití, el primer ministro, Ali Didier Fils-Aimé, desde el pasado mes de marzo, ha estado creando unos operativos a través de drones, a los cuales las pandillas o los pandilleros, ahora convertidos en guerrilleros, le tienen un temor como al diablo a la cruz. Y es que estos drones matan más de 100 presuntos pandilleros en Haití en 48 horas. Y ha sido una de las estrategias que ha tenido que tomar la misión keniana, la misión estratégica del Consejo Presidencial Temporal o Territorial de Haití, a través de su primer ministro, para mitigar de que el 95%, no el 85%, el 95% del territorio de la capital de Puerto Príncipe está embaucada, está secuestrada por los guerrilleros. Diciendo esto, los drones explosivos son las nuevas técnicas utilizadas por las autoridades haitianas para alcanzar a las bandas armadas en su feudo, que suelen encontrarse en espacios de difícil acceso a los que los miembros de la Policía Nacional no pueden acceder. A las bandas armadas haitianas han intensificado los crímenes y secuestros este año. De la única manera en que, por la falta de recursos, la falta de apoyo, de recursos humanos, de recursos económicos, no le ha quedado otra opción a las autoridades, o lo que se pueden llamar autoridades haitianas, para poder combatir con estos guerrilleros, que son hombres preparados, que son los drones explosivos. Y más de un centenar de presuntos miembros de las bandas criminales haitianas de aquí sí está, lo había perdido, Grand Ravine y Village de Dieu, abatidos por drones en las últimas 48 horas. A más de 100 mataron. Afirmó este miércoles la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, o por sus siglas RNDDH. Estos drones fueron lanzados por el grupo de trabajo creado por el primer ministro haitiano, Ali Didier Fils-Aimé, el pasado mes de marzo, con el fin de luchar contra el aumento de la inseguridad en una capital controlada por más del 85, yo diría el 95% de terroristas armados. El director general de la Fundación o de la Red Nacional de Derechos Humanos, Pierre Esperance, dijo en un comunicado que una de las razones por las que estos drones han causado tantas víctimas es porque fueron lanzados sobre una escuela abandonada llamada Maranatha, donde hace varios meses tienen su base grupos armados que aterrorizan a la población sur de la capital. Los drones explosivos son las nuevas técnicas utilizadas por las autoridades haitianas para alcanzar las bandas armadas en su feudo, que suelen encontrarse en espacios de difícil acceso a los que los miembros de la Policía Nacional no pueden acceder. Sin embargo, estos drones suicidas aún no han logrado matar a algún jefe de banda, solamente a lugartenientes de los jefes, aunque muchos de estos han pedido a muchos de sus subalternos. Estos drones siembran el miedo entre las bandas, como demuestran en sus intervenciones en las redes sociales, donde se quejan con frecuencia.
Casi todos los grandes jefes de las bandas han perdido a sus lugartenientes, empezando por el monstruo Jimmy Cherizier, alias Barbecue, el jefe de la poderosa coalición armada Vivre Ensemble. Desde hace varias semanas, la Policía Nacional de Haití ha multiplicado sus operaciones en diferentes zonas de la región metropolitana de Puerto Príncipe, entre ellas Kenskoff, en las alturas de Puerto Príncipe, donde están repeliendo a las bandas armadas. Gracias a estas operaciones policiales, muchas zonas de la capital están viviendo una tregua. Esto se nota en la reanudación de las actividades comerciales y escolares en algunos puntos que estaban en manos de las bandas. El jefe de la banda de Tabaré, o Tabarré, no lejos de la Embajada de Estados Unidos en Haití, Vittelhom Innocent, estuvo a punto de ser atrapado por la policía en varias ocasiones en los últimos días. Todas las unidades especializadas de la policía están llevando a cabo operaciones continuas en el feudo de Vittelhom. Oigan esto, solo en los 3 primeros meses de este año, 1.617 personas murieron y otras 580 resultaron heridas por la violencia que involucra a las bandas armadas, grupos de autodefensa, miembros no organizados de la población, fuerzas de seguridad, según datos de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití, BINU. En 2024, la violencia causó en Haití al menos 5.626 muertes, un millar más que el año anterior, 2.213 heridos y 1.494 secuestrados, según cifras verificadas por la ONU. Y aquí podemos decir lo siguiente. Uno, en Haití no ha bajado el nivel de violencia, al contrario, ha subido. En Haití han tenido que utilizar recursos de drones suicidas para atacar a las guerrillas que se encuentran en el propio territorio de la capital, en territorios donde se encuentran la Embajada de los Estados Unidos. Estamos hablando, señores, que en lo que va de año han muerto, como establece la noticia, 1.617 personas y otras 580 han resultado heridas en lo que va de año. Aquí se ve el poco apoyo de la comunidad internacional, específicamente de la ONU, del Consejo de Seguridad de la ONU, con el tema de la violencia en Haití, hasta que no acaben con las pandillas, hasta que no acaben con los guerrilleros. Esta situación seguirá. No es posible que haya un consejo presidencial temporal en Haití que no haya podido tener la ayuda de recursos económicos y de recursos naturales para poder ya haber acabado con las bandas. Es insólito lo que está ocurriendo en Haití. Aparte de que aquí hemos acusado a los grandes políticos que se encuentran coludidos con las grandes familias que controlan los comercios en Haití. Por eso usted ha visto que grandes reporteros o importantes reporteros arriesgando sus vidas han entrevistado a Jimmy Cherizier, alias Barbecue, y a otros jefes o líderes de las guerrillas que se encuentran en Haití, que han secuestrado y han acaparado escuelas, instituciones públicas, edificios públicos, para instalar sus comandos de crimen. Lo que se espera es que así como el presidente Luis Abinader, presidente dominicano, ha estado reunido en los Estados Unidos, en la ONU, en la OEA, en Francia con Macron, se haya una operación mundial conjunta para acabar con la violencia en Haití. Y se resume de la siguiente manera. 6.000 muertos en la capital todos los años. Secuestros. Heridos. No hay salud. No hay educación. Violaciones. Aparte de los secuestros que hay y la captación de niños, niñas y adolescentes para que se unan a las guerrillas. Aprendan a disparar a los 8 o 9 años de edad. Armas largas. Aprendan a consumir drogas, buscando única y exclusivamente una esperanza de vida para poder alimentarse. La gran cantidad de parturientas que dan a luz a sus bebés y los dejan en las aceras porque no tienen cómo alimentarlos, si ya ellas están prácticamente en una fase terminal, o porque están enfermas, o porque no tienen con qué alimentarse.
Y eso se produce en pleno siglo XXI, al lado de la República Dominicana, un país donde crece económicamente todos los años. Y no por compararlo con la República Dominicana, sino por comparar la gran manifestación de humanidad que debe tener el mundo con Haití. Esto no puede seguir pasando ante los ojos de un país que se encuentra en una isla que tiene las características para salir airoso de este problema, porque es su gente el problema. Su gente que está dirigiendo las arcas del Estado, que no ha tenido el apoyo suficiente internacional para acabar con la violencia, para acabar con la corrupción, que son los dos o las dos características que tiene esta situación en Haití de calamidad: corrupción y crimen. Si se pudiera mitigar el nivel de corrupción y de criminalidad en Haití, se pudiera ver en un futuro no muy lejano un ambiente de crear unas elecciones en Haití y que haya una cabeza acompañada de un grupo de hombres y mujeres que puedan rescatar a Haití de la calamidad y de la monstruosidad que todos los días pasa en todo su territorio. Y es bueno hacer el resumen: muerte, corrupción, criminalidad, secuestro y falta de todos los servicios principales que necesita una persona para vivir en dignidad. No hay comida. Y para hacer esta comparación, es muy importante establecer que Haití, solamente Haití, le compraba en comercio formal a la República Dominicana más de 1.500 millones de dólares. Oigan la cifra: 1.500 millones de dólares. Hace apenas unos años. De que tenía un presidente que estaba tratando de desmontar la corrupción, como lo era el presidente Jovenel Moïse, que fue asesinado en su alcoba al lado de su esposa porque estaba combatiendo la corrupción, porque estaba tratando de llevarle mejoría al pueblo haitiano, y fueron mercenarios de otros países por grupos de poder por quedarse con el control a través de la corrupción, quedarse con el control de la comida, quedarse con el control de las tierras, quedarse con el control del contrabando, quedarse con el control del narcotráfico. Y eso era lo que estaba ocurriendo en Haití. Por eso asesinan al presidente Jovenel Moïse. Haití no puede seguir viviendo esa situación porque produce una migración y un desangre de toda su población hacia la capital, hacia la frontera y hacia otros países. Por eso usted ha visto que hasta en los Estados Unidos se ha prohibido la entrada de los haitianos. En Estados Unidos se ha eliminado la figura del TPS, que era la ayuda humanitaria para haitianos, así como ciudadanos de otros países. Pero específicamente lo que vive Haití es insólito, es horrible, es terrible. Es como si todos los años se cayeran aproximadamente, vamos a ver, se cayeran 24 aviones de 240 pasajeros. Todos los años se caen en Haití. 24 aviones se caen en Haití todos los años en comparación a la cantidad de gente que muere, sin ver la cantidad de gente que se encuentra herida, sin ver la cantidad de gente que se encuentra enferma, que no puede ser atendida. Y hay que recapacitar y ver algunos comunicadores que establecen que en Haití deberían de comenzar a construir hospitales, que en Haití deberían de comenzar a construir cosas. En Haití no se puede hacer absolutamente nada ahora mismo que no sea eliminar la guerrilla en Haití. Eliminar la guerrilla que está coludida de pandilleros, de criminales, de hechiceros que han acabado con ese país por el nivel de corrupción que hay en las arcas del Estado. Ustedes no se pueden imaginar el dolor que puede ser para un ser humano ir a Haití y estar una hora en Haití, en su capital. Señores, no hay hospitales, no hay escuelas, no hay medicinas,
no hay comida. Y si no hay hospitales, no hay donde atender a la gente. No hay donde operar a la gente. La mala alimentación hace que haya más personas enfermas. Imagínense ustedes que en República Dominicana, un país que tiene un crecimiento económico y que prácticamente no hay pobreza extrema. Y aquí la gente se enferma mayúsculamente. Y habría que, por ejemplo, hacer una comparación de la cantidad de gente que hay que operar, por ejemplo, del corazón todos los años. Más de 4,000 personas todos los años. Y apenas en República Dominicana se operan 800. Imagínense ustedes lo que debe estar pasando en Haití. Imagínense ustedes que cuando las fundaciones o las personas que se dedicaban a ayudar a personas con afecciones de la salud en Haití, vienen a República Dominicana y ven el aparato de infraestructura de los hospitales y las clínicas, quedan impresionados y nos dicen, wow, qué infraestructura, la más grande del Caribe y se puede posicionar como una de Latinoamérica. Oigan bien, ¿cuántos recursos humanos hay aquí para aportar al sector de salud? En Haití no hay nada. Señores, Haití ha colapsado totalmente. En Haití no hay nada. Para que algunos se quieran lucrar con la frontera. Para que todavía en República Dominicana haya un tema con la frontera de por Dios. Sí se necesita ayuda internacional, pero se necesita un poco de voluntad del gobierno dominicano. De mitigar la corrupción en la frontera. República Dominicana no estoy diciendo que tiene que ver con el problema de la migración haitiana, pero sí tiene que ver con la corrupción que hay en la frontera. Con la falta de iniciativa económica en la frontera. Dejando la frontera olvidada. Hoy escuchaba a algunos comentaristas de los medios de comunicación de Abolengo hablar sobre el asunto de los bananeros, el proyecto bananero en la frontera. Colapsado totalmente. Colapsado. Este es un gobierno indolente. Este es un gobierno que se ha olvidado de la frontera y solo lo utiliza para asuntos políticos. Los ministros y los directores que van a la frontera lo utilizan para asuntos políticos. No han visto lo que está ocurriendo en Haití. Y no es culpa de la República Dominicana, la situación haitiana. Pero sí hay mucha gente indolente que debería estar tras las rejas por estar coludido con la corrupción en la frontera, traficando ilegales haitianos, haciendo tráfico de drogas, de armas. Todo lo que se puede hacer en Haití que vaya en contra de ese país es una monstruosidad. Ahí no hay vida. Eso parece una zona de guerra de Afganistán. Y yo le dije la cifra ahí. Esta mañana nos levantamos todos escuchando que cayó un avión Boeing 787 de Air India que iba desde la India hasta Londres. Murieron 242 personas. En Haití mueren 24 aviones, se caen en Haití todos los años. Y hay gente que se quiere lucrar con esa catástrofe, con esa tragedia que pasa en Haití todos los años. Y es un llamado que hay que hacer a los políticos, a la sociedad civil, a los empresarios, de que hay que ir a la frontera a llevar riquezas y control. Se necesitan más hospitales en la frontera, se necesitan más escuelas en la frontera, se necesitan más empresas en la frontera, se necesita más tecnología en la frontera, se necesitan más militares en la frontera y se necesita sobre todo una supervisión del Estado, supervisión en la frontera. Eso es lo que se necesita la verja en la frontera, no en un pedazo, no que se duren 20 años para hacer una verja, sino que se concluya y que se le llene de tecnología y de inteligencia. Cuando aquí se quiere hacer algo, se hace. Usted ve los millones y millones de dólares que se van en despilfarro. No en corrupción, no.
en despilfarro, que son dineros que se van por la falta de cohesión en poder planificar, presupuestar y ejecutar las cosas, porque no saben lo que tienen. Aquí hay instituciones, señores, que les sobra dinero todos los años, en un país pobre como la República Dominicana. Les sobra el dinero, pero les sobra ¿para qué? Nosotros no necesitamos en República Dominicana a personas que quieran trabajar de gratis, es que cobren su dinero, pero que lo inviertan en beneficio de los que lo necesitan. ¿Cómo es posible que usted tenga una frontera deprimida y en República Dominicana haya instituciones que le sobre el dinero? ¿Pero para qué? Aquí hay que invertir cada centavo que se le entrega a la institución. Cada centavo tiene que estar ya presupuestado, planificado para que haya una ejecución que vaya en beneficio de los que lo necesitan. No es posible que aquí haya lugares donde haya problemas de agua. No es posible que aquí las pérdidas en electricidad todos los años aumenten. No lo digo yo, lo dice el CONEP. Lo dicen los empresarios de la República Dominicana. Entonces, revisar el Estado en toda su dimensión es necesaria. Aquí hay que mejorarle la calidad de vida a los dominicanos. Y terminando con el tema haitiano, es algo que debe de ser sensible, no solamente para la República Dominicana, sino para el mundo. Y de que las cifras las da es la ONU, las dan es los derechos humanos. ¿Por qué no hay una misión integral del mundo para acabar con esos monstruos en todos sus extractos, sean criminales o sean políticos? La corrupción debe acabar para que la criminalidad vaya bajando y se pueda instalar un gobierno que pueda trabajar en devolver la dignidad a un pueblo trabajador que está cansado.